Bienvenido a Emprender US, tu punto de partida para convertir tus ideas en realidad y llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Hoy tenemos como invitado un especialista en gobierno familiar. Imagínense este tema que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché. Tengo años en este mundo del emprendimiento y había escuchado hablar de empresas familiares, había escuchado hablar de cómo desarrollar o cómo avanzar en una empresa familiar, pero no había escuchado hablar del gobierno familiar. Y dije, no puede ser, yo tengo que invitar a Enrique Cordero, que es especialista en el tema de empresas familiares, de gobierno familiar, para que conversara con nosotros en Emprenderos sobre este tema, que pues me llamó la atención, y si me llamó la atención a mí, espero que haya alguna de las personas que nos ven que también les llame la atención. Claro. Entonces, ¿qué nos cuentas, Enrique? ¿Cómo es esto? Bueno, ¿Cómo es Pedro, este tema? primero que todo, gracias por invitarme a tu programa y definitivamente te puedo contar un poco también de mi testimonio que cuando yo escuché de empresas familiares, te digo que lo escuché a los 40 y pico de años. Yo me quedé con la boca abierta porque es la empresa familiar, como tiene un carácter emocional por el hecho de ser familia, Claro. le inyecta esa emoción a la empresa y entonces causa una serie de problemas que a la vez, si se tratan y se entienden, terminan siendo la fortaleza de la empresa familiar. Es súper interesante. Sí, porque fíjate que, o sea, una empresa familiar, si tenés a tu familia, ¿qué más unidad? ¿Qué más confianza? ¿Qué más dar esa extra mile que queremos, verdad? Aquí podemos hablar en inglés. Claro, porque esto es dirigido al mercado latino. Sí, ustedes saben, ¿verdad? Que así es como hablamos los latinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que todo eso que tener un familiar? Pero ¿qué pasa? Que los malentendidos están a flor de labio. Claro. En cualquier momento, cualquier cosa puede detonar una crisis de proporciones épicas. Es así, es así. Tú sabes que analizando el tema del emprendimiento en Estados Unidos, a los latinos y a los migrantes nos toca muchas veces reinventarnos, ¿no? Y la primera opción siempre está ahí, en que uno haga una empresa con su esposa, donde involucres a tus hijos, o sea, porque termina siendo más fácil para arrancar. Entonces, ¿qué consejos, qué cosas crees tú que se deben tomar en cuenta justamente en base a eso que nos comentas de que el que tengamos una empresa familiar puede tener mucha fortaleza, pero también hay que cuidar cosas, hay que cuidar detalles, ¿no? Que es lo que entiendo yo está detrás de ese concepto de gobierno familiar. Totalmente. Bueno, mira, dos cosas importantes. Un tip directo para ya sea el fundador o la fundadora que emprenda un negocio. A veces uno lo emprende solo, ¿verdad? O sea, uno comienza un negocio, pero el problema es a quién es el primero que jalás cuando necesitas ya una segunda persona. Claro. A tu esposa, a un hijo, a un hermano. Es así. Y en ese momento se volvió familiar. Es así. Y ahí comienza la dinámica que hay que cuidar. Perfecto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, busquen en YouTube, busquen en web pages, pongan empresa familiar y van a ver cómo les va a salir el tema, ¿verdad? Les digo que hay que conocer este tema desde que uno comienza, porque ya sea si usted es el emprendedor o la emprendedora, ¿verdad? Si trabaja con su esposo o su esposa. Algo que aprendí y me costó mucho tiempo darme cuenta. Hay que saber dónde termina la gerencia y dónde comienza el esposo. Dónde termina la gerencia y dónde comienza la esposa, ¿verdad? Porque si no, pasás trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Te despertás en la mañana y hasta antes de buenos días estás ya trabajando.
Y interesante también es que para los emprendedores jóvenes, estoy hablando ahorita, ¿verdad? Están iniciando. El problema de la empresa familiar es que puede causar estragos serios si no se domina bien y si no se entiende cuándo es familia y cuándo es empresa. Y también los roles, ¿verdad? O sea, si tu esposa es la gerenta general, hombre, en el trabajo es la gerenta general y tú haces caso. Si acaso tú eres el gerente de mercadeo o tú eres el de operaciones, pero recordemos los roles, quién es quién. Pero si nosotros llevamos que como yo soy marido y soy latino y sabemos que somos tocaditos al mal, ¿verdad? De ser machistas y que se nos olvida todo y cuando nosotros decimos algo así es, eso es el error más garrafal que podemos cometer porque puede costarte hasta el matrimonio. Por muy bendecido que sea el negocio. Hace poco una señora me decía, Enrique, ¿dónde estabas vos hace 10 años que nos divorciamos? Ahí está el negocio, lo tuvimos que vender, está muy bien, gracias. Y yo solo lo miro, el negocio, y digo, hombre, ¿qué pasó? Es así. Porque cuando vemos para atrás, dicen que la vista para atrás es 20/20, ¿verdad? Y Sí, siempre todo se ve clarito y dicen, Choco, pero si era una tontera, ¿por qué nos peleamos? Es así. En ese momento no son tonteras. Entonces, emprendedores jóvenes, nuevos, cuiden tu relación de familia, tu relación de esposo. No vale la pena ponerla en riesgo. Mira, y ahora que traes eso ahí, esa historia, yo he tenido clientes y amigos que han tenido problemas en la siguiente generación. Cuando el padre, digamos, construye la organización, construye la empresa, la asumen los hijos, pero los hijos no vienen solos, vienen con sus esposas, casos en donde a lo mejor un hijo lidera una parte de la compañía y su esposa se integra a la compañía, otro hijo lidera otra parte de la compañía y la esposa no se integra a la compañía, pero quiere los mismos beneficios de la otra. que la otra. Es correcto. ¿Qué consejo, qué otra cosa pudiéramos comentarle a los que nos están viendo que le pudiera ser de utilidad? Primero que todo, que una empresa familiar en primera generación, hablamos cuando estás hablando del fundador y de su esposa, digamos, quienes, como te estaba diciendo ahorita, deciden acostados en la cama a las 3 de la mañana, están despiertos y deciden cualquier cantidad de cosas y amanecen cada uno en qué es lo que van a hacer. No así cuando ya pasas de la primera a la segunda generación. Entonces, los fundadores, los dueños de negocio, que están pensando ya en qué va a pasar, qué van a hacer, ¿verdad? Tendrán unos como nosotros, como yo mejor, no como tú estás más joven que yo, pero yo tengo 58 años, ¿verdad? Ya tengo hijos de casi 30, tengo otra hija de casi 15. Y estoy viendo ya un poco la tercera edad, ¿verdad? Aunque no querramos verla. Me siento chavalo, quiero que sepas, ¿verdad? De que tienen que planear esa transición, de que un sucesor no se crea de un día para otro, ¿verdad? Súper importante eso. Sí, un sucesor se crea con el tiempo. Le preguntaron a un empresario sueco, mire, señor, ¿y cuándo cree usted que debe de comenzar la sucesión? Y el señor dijo algo muy sabio, que se me pararon los pelos de los brazos cuando el hijo nace. Es un reino. Cuando el hijo nace. Es un rey. Sí, o sea, ustedes tienen un reinado. Es así. Y es un reino en donde, por lo que tú nos explicas, lo más importante es la claridad. Total. Al final, de esos roles que cada uno de los miembros de la familia debe tener. Sí. Ahora, digamos, hablando nosotros le llamamos familiares políticos en la jerga de empresa familiar. Cuando estás hablando del esposo, de la hija del fundador o la esposa, esposo o esposa, ya ni sé cuál dije primero,
Y no es que ellos sean malos, me explico. O sea, no es que ala ya se casó y esté metiendo ruido. Vienen de otra cultura, Claro. vienen de otro entorno, vienen de otra familia. Y ellas creen que están haciendo bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a cuidar? Digamos, si yo soy el sucesor y me caso, mi esposa me va a preguntar por mi núcleo, por ella, por mí y por mis hijos. Es así. Si yo llego hasta las 10 de la noche en la empresa, aunque sea que estaba con mi papá, me va a decir, me va a cuestionar. No es porque sea mala, está preguntando porque su hijo y ella están solos en la casa. Entonces, hay que entender, ¿verdad?, de que aquí lo que tenemos que hacer es involucrar, y ahí es donde vienen los gobiernos de empresa familiar. Y no es un gobierno, digamos, sino que comienza un estilo. Podríamos decir que cuando está el fundador es una dictadura. ¿Pero por qué? Porque él es el que toma las decisiones, lo que él dice se hace, pero que no es que sea malo, sino que esa es la manera, de manejar y de levantar un negocio. Es tirar tu norte, y como solo eres tú sabes tu norte. Ahora hay que compartir ese norte. Claro. Tenemos que tener en la familia una visión compartida. Y hay que compartirla hasta con los políticos, aunque no trabajen en la empresa. Y saber de que un familiar gana cuando está trabajando en la empresa. Tiene los beneficios del puesto dependiendo qué puesto tiene. Claro. La que no trabaja en la empresa, pues igual que no trabaja en ningún lado, entonces ella pues tiene el salario y los beneficios y todo de su marido, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién le dice eso a ellas, verdad? Y después dice, oíme, pero ¿y por qué tu marido gana más que el mío? Sí. Bueno, porque aquel es gerente general y el otro es jefe de operaciones. Claro. Pero si vos sos tan hijo como el otro, ¿por qué a vos te tienen ahí y al otro no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la empresa familiar se ha identificado varias fuentes de conflicto, y entre ellas están no tener una visión compartida. Perfecto. ¿Verdad? O sea, si yo me caso, o incluso si yo tengo un negocio y ahora tengo mi esposa y mi esposa solo entra, nunca ha estado en ese negocio, pero ahora está al nivel del dueño y comienza a disparar ideas, órdenes y todo a como ella piensa. Ella tiene otra visión. Ella entró viendo ese negocio con otros ojos. Claro. Tenemos que sentarnos, pero no hay tiempo. Cuando estamos en un emprendimiento, es como ese dicho de que andaba el ejército en un bosque, ¿verdad? Y había un árbol en el centro que era altísimo y que ahí andaban perdidos. Y andaban de arriba para abajo y le decían, mira, si te subes en ese árbol, vas a poder ver el horizonte y vas a poder decidir para dónde tenés que agarrar. Es que no tenemos tiempo, digo. Sí, no tenemos tiempo de subir. No tenemos tiempo de subirnos porque andamos rápido. Es así. Y eso es lo que pasa en los emprendimientos. El día a día, que mira que la grabación tal, que mira que ahí está la contadora esperándote, no vino fulano, y uno es un todero. Es correcto. Ve, ahora cuando viene otra generación tienes que aprender a delegar, y eso es lo que el fundador no sabe. El fundador sabe envolverse él. Perfecto. ¿Ya? Entonces hay que entender a los políticos, hay que involucrar a los políticos, y para eso está, bueno, la segunda es gobierno corporativo, ¿verdad? Es poner gobierno en la empresa y gobierno en la familia. Y el gobierno de la familia se llama Consejo de Familia y Asamblea de Familia, igual que en la empresa. Junta directiva se llama en la empresa y socios, ¿verdad? Claro, cuando un emprendimiento está pequeño, lo más importante es cuidar las relaciones, tener claro. Si tú eres un emprendedor que estás entrando con tu esposa con un ánimo impresionante porque tienes 22 años o 18 años y de repente comienzan las fricciones, recordá que tu relación es prioritaria y hay que bajar el gas y hay que sentarse y hablar. Esto es todo de comunicación, Pedro. Eso te iba a decir. Mira, aquí no estamos inventando la abuelada, hermano, pero qué difícil es. Sí, y sobre todo, y ahí es donde empresas como la tuya o
o consultorías como las que ustedes hacen ganan fundamento, o sea, es donde ayudan, porque al final termina siendo alguien que no es una imposición interna, sino es alguien que desde afuera pues analiza y observa la estructura y los ayuda, ¿no? Y sabes, la gran cosa de ser consultor y por qué tenemos trabajo, es porque si lo dice un externo, a veces llego y hago comentarios y digo cosas y el fundador solo está, pero eso ya lo dije hace 2 años, ¿verdad? Y después está la mamá y dice, pero eso ya lo dije. Mira, cuando yo saqué mi maestría en el MBA, mi papá me había dicho como muchas cosas de las que me fueron a decir ahí, Claro. pero hasta que fui a la maestría las comencé a implementar, ¿verdad? Entonces, nadie es profeta en su propia tierra, se necesita a alguien imparcial también que lo diga. Eso es lo otro. ¿Ya? La imparcialidad, que sea externo e imparcial. Allá iba, porque al final las recomendaciones que un consultor puede dar de alguna manera están ponderadas en función a unos objetivos estratégicos, a una visión estratégica y no a esos vínculos, a esas relaciones Exacto, familiares. a un interés creado propio. Es Sí. correcto, es correcto. Mira, algo más que nos quieras comentar, que quieras decir a la gente, que pueda ser de interés. Sí, bueno, la empresa familiar es algo muy bueno. El 90% de las empresas son familiares. Si ustedes se ponen a ver qué empresas conocen y se dan cuenta de que hasta Apple, que es transado en bolsa, es familiar, porque la familia de Steve Jobs, bueno, hasta donde yo había leído anteriormente, todavía tenían el dominio de la empresa, ¿verdad? Porque aunque no tengan el 51%, pero tienen el bloque de acciones más grande, ¿verdad? E influyen en la directiva e influyen en las decisiones, entonces es familiar. Claro. Entonces, la empresa familiar es importante, pero hay un problema de que el 60% de las empresas familiares mueren o las venden en esa transición de la primera a la segunda generación, que porque no se prepararon, que porque los hijos no les interesa, que por muchas razones, ¿verdad? Pero muere. Entonces, ¿por qué comienza este interés que es relativamente nuevo? El interés en las empresas familiares es tan viejo como yo, nació en los 60. Y el tema de estudiarlo a profundidad en los 80. ¿Y qué es lo que hace? De que cuidemos, si nosotros, bien nace del principio, cuidamos las empresas familiares, mejoramos la supervivencia. Es como poner vacunas, pues. Claro, claro, claro. Mejoramos esa supervivencia, que es muy sencillo. Es ver una visión compartida, es tener un órgano de gobierno, tener orden en la empresa, definir los roles, tener una constitución de la familia, o sea, unas reglas. Yo le llamo las reglas de jugar béisbol. Claro. Mira, si vos estás claro cómo es la cosa, pero en una empresa, ¿cuándo hacemos eso? Hasta que ya está grande y nos damos cuenta, tal vez, ¿verdad? Sí. Y estar claro que como se gobierna una empresa al inicio, no es lo mismo a medida que va creciendo. Así como los pantalones no le quedan al niño cuando tiene 2 años, a como cuando tiene, ¿qué va a hacer? Ya a los 7 ya anda bricacharco, dicen, ¿no? Es así, es así. Mira, súper contento. Igual vamos a colocar pues todos los puntos de contacto de Enrique acá en la entrevista, debajo de la entrevista. Y pues nada, te doy las gracias nuevamente por venir a Emprenderos y compartir con nosotros este concepto de empresa familiar y de gobierno familiar. Y nada, los invitamos a que nos comenten, nos escriban cualquier duda o cualquier comentario que les haya surgido gracias a esta entrevista. Muchísimas gracias nuevamente, Enrique, por Gracias, venir. Pedro, por invitarme y bueno, poder participar. despídase. Bueno, audiencia, teleaudiencia, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Tele-DJ audiencia. Me alegra haber compartido un tiempo con ustedes y si en algo les puedo ayudar, me pueden pasar un chat y yo les contesto, ¿verdad? Me encanta tener
contacto con ustedes, entender qué es lo que está pasando y ayudar de alguna manera. Así que hasta pronto. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Bienvenido a Emprender US, tu punto de partida para convertir tus ideas en realidad y llevar tu emprendimiento al siguiente nivel.